que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Bienvenidos, bienvenidas a otra nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la radio de EVE, en la radio de las madres. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día. Buen día, Luciana Glesser. Hola, ¿qué tal? Hoy es el día de las infancias, de los niños, las niñas, les niñes, así que les mandamos a todas nuestras criaturas un cariño especial, particularmente en estos tiempos, digo, después de haber alumbrado para ellos un mundo que deja tanto que desear, ¿no? ¿Y el Día del Niño cuándo es? El Día del Niño le tengo que preguntar a Javier Gerardo. Creo que es uno de estos días. Horacio Berbisky. Marcelo Figueras. Todo tuyo. Todo mío. Bueno, tenemos una ilustración que me gusta mucho, que es un cuadro de Edvard Munch, que es un gran pintor noruego, pero formado en Alemania a fines del siglo XIX, que tiene una serie de cuadros que son los paisajes del alma. Y hay uno que se llama Melancolía, y lo intervino nuestro compañero Navaja, reemplazando al personaje de Munch por el señor presidente de la República Argentina. ¿Por qué? Porque la sesión del Senado de la primera semana de agosto fue una derrota nítida para el gobierno de los hermanos Milei en varios aspectos. Desconcertado, el presidente pasó de la iracundia a la melancolía. Y Melancolía es el título del cuadro de Munch. Aclaro que no se ha lavado la boca, pero está errático y a menudo ausente, mientras la zarina prueba sus dotes de conducción. Como en la infancia, Milei depende ahora más que nunca del rescate que está intentando su hermana. Tal vez porque es el día de las infancias, como decís vos. El Senado rechazó el engañoso proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y también mandó al archivo las enmiendas a la ley de manejo de fuego. El consenso alcanzado para lograr esas votaciones se reflejó en un grado de transversalidad que trastocó los cálculos oficiales y que hasta ahora no se había producido. Los gobernadores peronoides, que hasta entonces habían avalado las aberraciones oficiales, se atalonaron en sus distritos, pero con atención al panorama nacional que antes les resultaba relativamente indiferente. En este punto fue manifiesto el vaho electoral, que es cada día más penetrante. Han asimilado los gobernadores que de seguir apoyando los proyectos oficiales, sobre todo los referidos al mecanismo electoral, perderán sus provincias porque dejarán de ser tratados como compañeros y deberán enfrentar candidaturas peronistas auténticas, además de libertarias y procaces. Cuando el oficialismo vacila en admitir solo candidatos de color morado intenso, Jaldo, Jalil y su agrupación Jaja son amenazados por el flanco de las tres banderas. Un ejemplo de la fluidez de los escenarios políticos fue el rol de la ex diputada libertaria Marcela Pagano, que ahora integra el monobloque Coherencia, cuya práctica cotidiana es acertar los palos más precisos en las ruedas del carromato oficial. El 12 de agosto, Pagano presentó una denuncia según la cual el gobierno ha pagado votos favorables en el Congreso
con fondos que tenían una asignación específica, que era la reparación de rutas en distintas provincias. Y la denuncia de Pagano es notoriamente detallada. Hay ahí un trabajo de inteligencia hecho. Me tiento de decir algo y me reprimo de decirlo. Pero creo que con lo que dije, algunos de ustedes ya habrán entendido a qué me refiero. Pero no lo voy a hacer más explícito. Según ella, que tiene 41 años y 20 de ejercicio del periodismo en medios del Grupo Clarín y de la Sociedad Vila Manzano, los libertarios no pagan asfalto, pagan manos levantadas. Es una linda imagen, una linda metáfora, va linda, es siniestra. Pero es linda de tan siniestra que es. Afirma que los días de votación en alguna de las dos cámaras, los pagos del sistema vial, más que triplicaron los del resto de los días del mes. Es decir, cuando no hay sesión, esos fondos son 3 veces menos. Cuando hay sesión son 3 veces más. Lo cual es sumamente llamativo. La denuncia deberá ser investigada por el juez escondido Julián Ercolini. Los gobernadores que menciona Pagano son Carlos Sadir de Jujuy, Hugo Pasalacqua de Misiones, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Claudio Vidal de Santa Cruz y Gustavo Sáenz de Salta. También menciona al legislador misionero Carlos Rovira, quien desde la legislatura manejó muchos años el poder provincial. Él tenía una serie de reelecciones, era el hombre fuerte de la provincia, hasta que se prohibieron las reelecciones en un episodio que fue muy sonado porque implicó la participación de Bergoglio, que era presidente de la conferencia episcopal, que incitó al obispo de la provincia de Rovira a presentar su candidatura. Y se impuso. Entonces, a partir de allí, Rovira ha gobernado por interpósita persona. Se han sucedido distintos gobernadores, pero él desde la legislatura ha seguido siendo el jefe. Hasta que el mes pasado, Pasalacqua dijo, ya está, ya es suficiente, basta, me rebelo, plantó bandera, ahora soy yo. Pero Pagano lo mencionó también porque está dentro de los que han recibido dinero para levantar la mano o para que sus delegados levanten la mano. La determinación de un tarifario no es exacta, porque en varios casos el voto de los legisladores de alguna provincia se dividió, entonces no podés calcular exactamente a cuánto por voto, porque esa ha sido una variable. A veces han sido los 2 o los 3 de la misma provincia, a veces se han dividido. Seguramente hay tarifas distintas si la división frustra el propósito oficial o la permite de todos modos, que es una forma de disimulo interesante. De todos modos, el monto implicado es relevante,
En lo que va de este año 26, han sido 43.786 millones de pesos. La subejecución del sistema vial integrado supera el 70% desde que Milei y sus 4 o 5 perros viven en Olivos. Sí, digo, para no entrar en discusiones, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Además, si él... Esa es cuestión de gusto, ¿no? Es economista, entonces 4, 5... Digo, con los datos de la economía... Experto en perros vivos o muertos. Es igual, más confuso, es más que... sí, así que da lo mismo. El vocero presidencial, Adrián Rabier, no se esforzó por ocultar esto. Solo se excusó de precisar cuál es el porcentaje exacto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos que el ministro de Economía, Luis Caputo, sustrae a su destino específico para derivarlo a la consecución del equilibrio fiscal, lo cual puede provocarle un problema porque es un delito. Cuando hay un fondo con destino específico y vos lo destinás a otra cosa, en el gobierno se ríen de estas cosas, dicen, bueno, Dilma Rousseff hacía lo mismo, sí, bueno, efectivamente hacía lo mismo, pero mira cómo le fue. La destituyeron por eso. Lo cual es una barbaridad. No estoy diciendo que tienen que destituirlo a Caputo por eso. Hay cosas mucho peores que estas. Ahora, el estado en que están las rutas, si ustedes ven televisión o computadora con videitos, habrán visto el estado en que están las rutas, ¿no? Sí, los accidentes constantes también. Y los accidentes constantes, ya ha habido bastantes muertos por el estado de las rutas. El oficialismo padeció en los últimos tiempos las mismas guerras intestinas que ya eran habituales en la oposición peronista. Pero no fue entre bandos ideológicos como por ejemplo los zarinos y los celestiales. Ambas facciones confrontadas ahora han sido encabezadas por mujeres y la más poderosa pareció gozar con la derrota porque devaluó a Patio Bullrich, que estaba al frente de la operación fallida. Es decir, les fue mal, perdieron y la zarina sonríe, como si ella no hubiera perdido. Pero sí, también perdió. Lo que pasa es que la culpa es de Bullrich, porque dijo que tenía todo arreglado, que tenía todos los votos, que se mandaran. Pues se discutió, bueno, la ponemos, la ley, hacemos la sesión. Sí, porque tenemos los votos, dijo Bullrich. Entonces, bueno, la zarina sonríe. Ahora, le quebraron la línea a Bullrich y ahora comienza la persecución destinada a villarroelizarla, por decirlo en imágenes bélicas, que todos los protagonistas entienden mejor que las figuras comerciales como pases de factura y costos políticos. Ustedes vieron que en el periodismo político hay dos familias de metáforas que se utilizan para calificar lo que ocurre. Una es de origen naval, el barco que se hunde, que pierde el rumbo. Y la otra es comercial,
el pase de facturas, los costos políticos. No sé qué quiere decir, ¿no? Pero, digo, me gustan más las metáforas que usa Figueras. Nunca te va a venir con una de esas groserías. El gobierno estableció después de esto una mesa política que encabeza la Zarina e integran los primos Menem, que la asesoran, los procaces reconvertidos Luis Caputo, Diego Santilli, Patio Bullrich y Cristian Ritondo, el aún amarillo intenso Fernando de Andrés, el celestial Santiago Caputo, el vicejefe de gabinete Ignacio De Witt y el secretario de Comunicación y Medios Fabián Fernández. La idea es que nunca vuelva a enviarse al Congreso una ley que no haya pasado primero por esa mesa, para impedir que una vez más el gobierno deba navegar a ciegas. Metáfora naval. Teniendo como único práctico a la señora Bullrich sobre proyectos del desregulador Federico Sturzenegger. Las explicaciones internas del oficialismo son llamativas. Sostienen que el coloso carece de sensibilidad política, lo cual no sería grave, pero Milei también, que es quien lo banca una y otra vez. La Zarina aportaría el sentido de realidad que a ellos les falta. Cuando se difundió que las horas de Sturzenegger en el cargo estaban contadas, el vigilante que se apresuró a fustigar esa decisión fue uno de esos amigos presidenciales a los que Milei llama profesor, Juan Carlos de Pablo. Lo ubican, ¿no? Uh-huh. Por las dudas, en forma rotativa, todos los ministros deberán rendir cuentas ante la Zarina y sus acompañantes en esa mesa. Pero además, la señorita Milei se reunió con el calabrés Mauricio Macri para sondear el terreno pensando en una alianza electoral, tema que luego continuaron varios colaboradores de uno y de otra. No sé si ya les dije que el abuelo de Milei también vino desde el hogar de la Andrángueta. Mirá vos. Milei es tan calabrés como Macri. Y a raíz de eso, Giorgia Meloni le dio la nacionalidad italiana. No sé si todos los calabreses tienen la nacionalidad italiana. Es posible que la Zarina y sus experimentados colaboradores mejoren la performance política de su hermano, pero en el rubro económico no tiene nadie equivalente a los primos Menem. Y además Milei cree que nadie entiende la economía mejor que él. Este mes el índice de precios al consumidor debía empezar con 0, según el reiterado vaticinio presidencial. Por el contrario, trepó del 1,9% de junio al 2,1% de julio. No es un gran número, pero invierte la tendencia. Y eso va acompañado por un mayor deterioro de la microeconomía y por una desconfianza creciente de la banca de Wall Street, porque temen que este gobierno no pueda pagar y temen que sea desplazado en la próxima elección presidencial. Temor que hace unos pocos meses no existía, había mucha euforia, mucha seguridad de que era inevitable la reelección, de que Milei no competía con nadie, hasta que han descubierto que compite con él mismo. Y ese es un enemigo temible.
Hay una publicación que se llama Monitor Mensual de Empresas, que elabora un think tank que se llama Fundar, creado, dirigido y financiado por Sebastián Seria, pero no porque sea serio, que es serio, pero sino porque es con C. Es un matemático y empresario de la firma Axioma que acaba de publicar un informe con datos a mayo del 2026 sobre el cierre de empresas. Y es bastante impresionante. En el último mes, previo a mayo, se perdieron 2.371 empresas. Se perdieron, pero no las van a encontrar, porque cerraron y no tiene regreso de eso. Si encuentro los anteojos, me voy a fijar. Bueno, 2.371 cerraron en mayo. Y hace 18 meses consecutivos que va disminuyendo la cantidad de empresas que van cerrando. En el último año cerraron 16.560. Y desde que asumió Milei, 30.633. Es la peor caída en los primeros 30 meses de cualquier gobierno. Pero incluso quienes comparten los supuestos de la escuela austríaca de la que es devoto Milei, afirman que su gobierno ya ha fracasado. Es interesante que eso no lo diga Figueras ni ninguna de las Lucianas, sino que lo diga Diego Giacomini. Porque Diego Giacomini escribió 4 libros en coautoría con Milei, con títulos que supongo que tienen la pimienta de Milei, porque Giacomini tiene otro estilo. Uno de esos libros se llama Libertad, 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 para romper las cadenas que no nos dejan crecer. Otro se llama Otra vez Sopa. Otro se llama Política Económica contra Reloj. En ese además se sumó un tercer escritor, que es Federico Ferrelli. Y el cuarto libro conjunto de Giacomini y Milei es Maquinita, Infleta y Devaluta. Bueno, esta semana en distintos medios audiovisuales Giacomini se dedicó a analizar los datos que divulgó Milei al anunciar el proyecto de reforma del Banco Central. Y hizo un cálculo. Sí, no se suelen hacer esos cálculos. Midió la inflación acumulada desde que Prebisch creó el Banco Central. Y le dio una cifra que nadie puede leer. Nadie sabe cómo se lee esa cifra, porque es una cifra de 13 o 14 dígitos. Lo interesante es que él tomó esa cifra global de los 31 años, desde el 35, cuando se creó el banco, hasta el 26 del siglo siguiente, y en vez de tomar el choclo ese interminable, lo fraccionó y dijo, bueno, para llegar a esta cifra es necesario que la inflación sea anualmente tal y mensualmente tal. Y descubrió que en los 32 meses de gobierno que lleva Milei, la inflación anual fue un 20% más alta
que en las 9 décadas de existencia del banco y 1,1% mensual más elevada. Es decir, exterminó la industria, exterminó el empleo, le rompió las muletas a los inválidos, despidió a los científicos. Bajó a los viejos. Y la inflación subió respecto a los 31 años previos a que llegara a salvarnos. Bueno, el proyecto fundamental para los Milei en este momento es el que eliminaría o suspendería las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que el kirchnerismo creó luego de la derrota electoral de 2009 en la provincia de Buenos Aires. Ese formato fue diseñado por Juan Abal Medina con el visto bueno de Guillermo O'Donnell, que fue uno de los formadores de Abal Medina, el gran politólogo argentino, y uno de los grandes politólogos del mundo, además. En ese contexto, bueno, al margen de a quién conviene en cada oportunidad, porque eso es variable, según lo que esté pasando, favorece a un partido o a otro. Pero está claro que mejoraron la calidad de la representación en términos generales, porque dejaron de lado a las fuerzas minúsculas y forzaron alianzas entre partidos que así ganaron visibilidad. No habría una representación parlamentaria de la izquierda, no estarían midiendo a Miriam Bregman como candidata si no fuera por las PASO y por las reglas que las PASO implicaron. No habría desaparecido del panorama electoral político Huermus, es decir, Altamira. De modo que han cumplido una función importante. Ahora, en este momento, en el contexto actual, suprimirlas favorecería al gobierno. Siempre que el declive de Milei no se profundice y que su salud mental no obste a su candidatura a la reelección. Y ya veremos por qué lo digo. Por el contrario, sin ese instrumento, al peronismo le costaría el triple ordenar su caótica interna, donde no hay filtros que regulen las incorporaciones. Kirchner le abrió el portón de acceso a Mario Guillermo Moreno. Lo recuerdan a Mario Moreno sentado detrás de Kirchner en el último encuentro que organizó esa fracción. Pero Kicillof no se quedó atrás. Ahora, en sus filas, milita Lord Santiago Cuño. Su presencia en el futurismo compensa el exceso de honestismo del que alardea Kicillof. Ahora, Cuño se pronuncia sobre Cristina con algo más de elocuencia que Carly Bianco y que la legisladora quisilofante Berenice Yáñez. Lord Cuño volcó toda la basura de su tacho sobre Cristina. Y sus improperios son más brutales que los de Milei, si es que eso es posible. Seguro que no se queda atrás. En 2018, cuando Moreno presentó su candidatura a presidente, Cuño era su propuesta para la provincia de Buenos Aires. Moreno parece haber aprendido que la ley electoral no es lo suyo
Pero Cuño anunció que él insiste en un streaming. Bueno, descargó esa catarata de basura sobre Cristina y anunció que militará para que sea enviada a la cárcel de Villa Devoto. Digo, una cosa es... Y Kicillof musarela, más que nunca. Y Cuño después, Lord Cuño después posó con su reclutador, que es el Cuervo Larroque. Digo, Larroque, Kicillof, es gente que no existiría sin Cristina, digo, le deben todo a Cristina. Ahora, una cosa es no solidarizarse, no votar por ella en la interna cuando la desafía un gobernador. Una cosa es no ir a verla a Santa Fe, a San José 1111, pero otra cosa es militar para que la manden a la cárcel de Devoto. Yo no, digo, creo que hay que remontarse a los años del primer Venegas Lynch, a los años de la Revolución Libertadora, a los años de los fusilamientos, para encontrar una infamia equivalente. Y Kicillof musarela. Sergio Tomás Massa tuvo más éxito que Ricardo Quintela en el intento de reunir al futurismo y a la cámpora, junto con un puñado de gobernadores y con los jefes de las bancadas legislativas, para salir al paso del intento oficial por eliminar las primarias obligatorias. Si tal como parece lo van a conseguir, los de Sergio Tomás Massa, también habrán impedido que se repita la desastrosa experiencia de desdoblar las elecciones provinciales de la nacional y le permitirán a Kicillof salvar la cara al mismo tiempo que reconozca su error en la disidencia con Cristina, quien prefiere instruirlo a humillarlo. Al principio, cuando gozó con la amplia ventaja del peronismo en las municipales de 2025, el gobernador cantó victoria. Que vieron que yo tenía razón, que desdoblando ganamos por más de 15 puntos. Pero cuando fue derrotado en las provinciales, empezó a entender el razonamiento de Cristina. Los intendentes hicieron el máximo esfuerzo para asegurarse los puestos que apetecían en sus respectivos municipios, porque perder la mayoría en un consejo deliberante trae aparejado el riesgo de ser separado del cargo en un juicio político y reemplazado por el primer concejal. Ha pasado muchas veces y es lo que se dirime en una elección municipal. Una vez asegurados sus municipios, los intendentes se desentendieron de la suerte del gobernador, que no logró mejorar su representación en la legislatura, y en la elección de diputados provinciales, de legisladores provinciales, perdió Kicillof, no ganó. Y ahí no dijo nada. Ahí de nuevo musarela, que es
discurso preferido. No sé si vieron una entrevista que le hizo al ecuatoriano de Macri, a Durán Barba, esta chica Dufaro, Maru, sí. Le hizo una entrevista muy interesante sobre qué es lo que está pasando en todo el mundo, cómo pierden los oficialismos, cómo surgen candidaturas impensadas, cómo se informan los jóvenes hoy. Ningún partido tiene... Contó una anécdota muy graciosa. Estaba hablando con un dirigente político de algún país de la región y Durán Barba le dijo: ¿Cómo podés proponer tal cosa en tu programa? Y se ofendió el político y le dijo: yo nunca he propuesto tal cosa. Durán Barba agarró el telefonito y le mostró el programa donde decía exactamente eso. Dice: los programas no los lee ni siquiera el que los escribe. Bueno, toda esa parte fue muy, muy graciosa y muy interesante. Pero después Maru le hizo algunas preguntas muy específicas y le preguntó por Kicillof. Digo: es muy aburrido, es muy antiguo. Me sorprendió que lo dijo, pero de forma categórica lo dijo. Y descartó que tenga ninguna posibilidad de nada. Ahora, Kicillof no deja otra alternativa que jugar a los extremos. Como no se animó a concurrir a la cumbre riojana, fue necesario crear las condiciones para que no se animara a faltar a la del Hotel de Retiro. Por eso reapareció Massa. Le agradezco a Jorge Fontevecchi haber recordado que quien lo anticipó hace varios meses fui yo. Los jefes del kirchnerismo en ambas cámaras fulminaron las peleas internas. José Mayans dijo el 6 de agosto que Perón le diría a Kicillof y a Kirchner que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema. Esos son pleitos chicos comparado con lo que está haciendo Milei en el país. A nadie le interesa la pelea de los dirigentes. Y el mismo día, por si no queda claro que esto fue coordinado, Juliana Di Tulio expresó que la discusión me tiene podrida, a mí, imagínense al resto. Solo nos interesa a los dirigentes. La gente nos detesta y tiene razón. Me imagino lo que les debe joder a los que sufren todos los días. Massa habló con varios gobernadores y a todos les quedó claro que quien le diera los votos de su provincia al gobierno nacional para modificar el sistema electoral, lo pagaría con una lista peronista en la elección general que le garantizara la derrota frente al oficialismo. El denominado Círculo Rojo no parece satisfecho con ninguna de las alternativas políticas y se inclinaría por alguien de sus propias filas. Pero va con cautela luego de la mala experiencia con Macri, que cuidó mejor sus propios negocios que a su clase. No es el caso de Milei, pero amaga con estrellarse y provocar el retorno peronista. De los varios nombres que han circulado se destacan los del banquero Jorge Brito y el operador mediático Daniel Haddad.
Ambos han recibido el impulso de quien presidió la Cámara de Diputados durante la presidencia macrista, Emilio Monzó, quien, no sé si ustedes tienen registro, que antes de ser macrista, Monzó fue guadopedrista. Son de la misma zona. Incluso ha habido relaciones casi familiares. Casi familiares porque no se llegó a la boda, pero estuvo cerca. No entre Guado y Monzó, claro. Menos mal que aclaraste. No, sí. Sí, no, en esta época hay que ser muy cuidadoso. Brito tiene la ventaja de haber sido presidente de River en un momento mejor que el actual para el club. ¿Cuántos partidos seguidos lleva perdido? 6 por lo menos, ¿no? 6. Pero su fortuna es heredada y no hay evidencia de que también haya sido agraciado con el gen de la anguila política de su padre. Jorge Brito padre convirtió la pequeña financiera Macro y la consultora econométrica en el actual Banco Macro. No sé si recuerdan quiénes eran los socios de la financiera Macro originaria. No. Era muy, pero muy interesante porque estaban representadas todas las tendencias políticas significativas del país. Estaba el exministro de la dictadura, José María Dañino Pastore, el peronista Alieto Guadañi y los radicales Alfredo Concepción y Mario Broderson, de modo de no dejar cabo suelto. Gobernara quien gobernara, ellos caían bien parados. El Banco Macro, por eso, intencionado casualmente, es el acrónimo de Macro, ¿no? Muy agradecidos a Celestino Rodrigo por la mega devaluación de 1975, que fue el salto inicial de crecimiento de estos muchachos. Con cada gobierno posterior, hasta 2003, fue el banco que captó los mejores negocios con los estados nacional y provinciales. Por ejemplo, el pago de sueldos de las provincias, que en una época era obligatorio para el banco público. Lo captaron ellos. Fueron los banqueros de Emir Yoma, fueron los banqueros del que luego fue jefe de gabinete de la Rúa, el grandote barbudo. En cambio, Haddad empezó desde muy abajo y supo aprovechar sus relaciones con el menemismo y con el establishment de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. Su astucia política está fuera de discusión, lo mismo que la rudeza de sus métodos, que le ha valido cargos que nunca avanzaron en la justicia, pero que dieron lugar a libros, que hizo todo lo posible por impedir que se distribuyeran, con extorsiones, con amenazas. Su portal Infoemba es el de mayor penetración en toda Hispanoamérica, donde ha superado a Clarín. El falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio le dijo al empresario Pedro Echevest, a quien estaba extorsionando para que el fiscal Carlos Stornelli no lo acusara en la causa de los cuadernos Fénix, que el oscuro Mario Montoto era el dueño de la mitad de Infoemba
y uno de los hombres más poderosos del país. Por lo pronto, participa en cada evento de seguridad nacional y o inteligencia de las embajadas de Estados Unidos e Israel. Esta semana Haddad llenó el mayor aula de la Facultad de Derecho de Buenos Aires para proyectar una peliculita realizada con inteligencia artificial sobre el encuentro en 1846 de San Martín y Domingo Sarmiento, que propone como modelo para peronistas y antiperonistas. Había ejemplares de ambos funcionarios del gobierno, procaces, radicales, kirchneristas, sindicalistas empresarios, sindicalistas obreros, militares en actividad, militares en retiro, jueces, camaristas, un integrante de la Corte Suprema de Justicia y un par de aspirantes a serlo. Habrá que esperar que empiecen a circular las mediciones. Por ahora te podés entretener con los datos biográficos que acaba de publicar Tribuna de Periodistas en Mendoza, y que te doy en mi nota, te doy un link. Es muy interesante esa biografía, ¿no? Y Haddad lanzó su candidatura presidencial en ese, pero lo hizo con un chiste bastante sutil. Dijo, mencionó a Sarmiento, mencionó a Mitre, dijo, bueno, ustedes saben, dice que entre los primeros presidentes de la Argentina hubo 4 que eran periodistas. Yo espero que no se repita ese error. Y cosechó un aplauso fuerte cuando dijo eso. Así, ¿Haddad es periodista? Él cree. Ah. No, seamos serios. Es periodista y es un buen periodista. Es un hijo de puta, pero es un buen periodista. Digamos, negarle eso no es así. Digo, el portal ese que construyó empezó de la nada, y hoy le pasó el trapo a todo el mundo. Cuando vos querés saber qué está pasando, lo primero que buscás es el portal de Haddad. Yo he visto en distintos gobiernos ministros que tenían la computadora permanentemente sintonizada en el portal de Haddad porque no podían perderse alguna noticia que incidiera en su actividad, tenían que estar al tanto de todo y tenían Infoemba. Además digo, ¿qué tan gran cosa es ser periodista para negarle ese título? Nada más que un periodista. Otra especie más tradicional detectable es la pareja de político y empresario. Algunas son discretas, como Sergio Tomás Massa y José Luis Manzano, el accionista de Edenor que acaba de adquirir Metrogas, ya independizado de la corona. Otras prefieren la notoriedad, como Axel Kicillof y Rogelio Pagano, presidente y dueño del Grupo de Desarrollo Energético Sociedad Anónima, DESA, que a su vez es controlante de las 4 principales empresas distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires. Esas distribuidoras bonaerenses que cubren el 65% del mercado provincial son EDEN en el norte y centro de la provincia, EDES en el sur, EDELAP en La Plata y alrededores,
y Edea, en la costa atlántica y el centro. En noviembre del 2024, el empresario Pagano, que había financiado la campaña de Mauricio Macri, instaló un nuevo sistema de luz y sonido de la Catedral de La Plata. Pagano asistió a la ceremonia en la Plaza Moreno con el gobernador futurista y el intendente platense Julio Alac. La instalación eléctrica externa y la colocación de 210 reflectores LED destacan, y cito a Alac, la belleza y el esplendor por las noches de nuestra querida catedral, el mayor templo neogótico de América del Sur. Uy, perdón, hice un lío con mi computadora, pero lo voy a solucionar. También celebraron la recuperación de la operación de los electropercutores que hacen funcionar las 25 campanas que integran el campanario sinfónico, capaz de ejecutar decenas de melodías. Pero esas armonías no tapan las estridentes quejas de los platenses por los desmesurados aumentos de las facturas que demasiados no pagan. Pagano al revés. Efectivamente. Tenemos unas fotos muy lindas. Una de la catedral de noche iluminada, la cruz, muy bonita. Otra de un gran abrazo del líder futurista a Pagano, Kicillof abraza a Pagano. Un título del diario El Día, que es el diario principal de La Plata, que dice: boletas de luz con fuertes subas y cortes generan malestar vecinal. Y un post de X firmado por Fernanda Raberta con una filmación de las protestas en el Partido de la Costa. Ella es la candidata kirchnerista en Mar del Plata, en la zona de la costa. Fernanda dice: la gente no puede más, no alcanza la plata y miles de familias se endeudan para comer y pagar los servicios. Mientras tanto, los dueños de la luz, acostumbrados a ganar siempre, con Milei ganan más todavía. Déjenme decirles algo. Después quieren convencernos que el problema es cuánto consume una familia. No, el problema es cuánto les cobran y cuánto gana. La Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires no puede hacerse la distraída y autorizar aumentos para quedar bien con los dueños de la luz. Esas tarifas son impagables y deben revisarse de inmediato. Y el que debe revisarlos es el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, porque la Provincia de Buenos Aires es la que regula el tema. Y poneme, Gustavo, las voces de la gente que protesta. Morimos de frío, estamos en la costa, nos morimos de frío, hermano. Nos morimos de frío, no prendemos una estufa. 1.500.000, hermano, me vino. De 600, 160 a 1.500.000. Queremos soluciones, estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados, a nosotros. ¿Por qué nos roban arriba en vez de robarnos a nosotros? ¿Por qué nos roban arriba? Porque son honestos. ¿No te diste cuenta? Bueno, tanto en Estados Unidos como en Argentina, algunos medios se están preguntando con insistencia acerca del estado de salud de los respectivos presidentes. El jueves 13, el diario New York Times publicó un ensayo titulado "Trump no luce bien y deberíamos saber por qué". Lo firmó Jonathan Reiner, quien fue el cardiólogo del vicepresidente Dick Cheney
durante 27 años. Durante su tiempo en la Casa Blanca, dice Reiner, Cheney necesitó stents, un desfibrilador, tratamiento médico para una arritmia y un trombo en la pierna. Su franqueza llegaba a exhibir en su despacho una copia del desfibrilador, un ejemplar del desfibrilador que le había regalado el fabricante, y se lo mostraba a los visitantes y les explicaba cómo funciona. Esa es la norma en la política estadounidense, añade el médico, y cita a los presidentes Grover Cleveland, quien fue operado de cáncer en un yate para mayor privacidad, y Franklin Delano Roosevelt, quien ocultaba la silla de ruedas que utilizaba por la poliomielitis que lo postró. Reiner los contrasta con el secretismo y tal vez las mentiras de Trump, que cuando concluya su actual mandato será el ocupante de mayor edad en la Casa Blanca. Aunque nunca lo ha revisado, Reiner alega que en las fotografías que en todo momento se difunden de Trump, es fácil ver una variedad de dolencias físicas, grandes moretones en ambas manos, que la Casa Blanca atribuye a los constantes apretones de manos, cosa que Reiner descarta absolutamente como inverosímil. Hinchazón en las piernas por una insuficiencia venosa que podría deberse a problemas renales y cardíacos, y episodios en los que parece tener dificultades para mantenerse despierto, para los que Reiner reclama explicación. También se le han realizado pruebas de diagnóstico por imagen avanzadas por razones poco claras. Una vez más, el público se queda preguntándose si el líder de la nación está bien. Por eso considera necesario que el Congreso apruebe un proyecto presentado en mayo, creando una comisión que evaluara la aptitud y la salud del presidente. Luego de reconocer que tampoco el Palacio de Buckingham ha revelado muchos detalles sobre el cáncer del rey Carlos o su tratamiento, Reiner concluye, pero Estados Unidos no tiene un rey, es una democracia representativa. El pueblo debe tener confianza en la salud de su líder y su capacidad para conducir la nación. Nos han mantenido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Pero hay cosas más graves. El 8 de julio, luego de una cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, Trump abordó en secreto un avión militar mientras un complicado simulacro hacía parecer que iba a bordo del avión presidencial. Subió como los demás pasajeros al Air Force One, del que salió por otra puerta, escondido dentro de un container de catering. La maniobra se repitió a la inversa al llegar a Londres, de modo que la prensa fotografiara al presidente descendiendo del avión en el que no había volado. Junto con él viajaron el ministro de Guerra Pete Hegseth y varios asesores de la Casa Blanca de relación muy próxima con el presidente. Pero no volaron con él ministros tan relevantes como el de Economía Scott Bessent y el de Relaciones Exteriores Marco Rubio. El servicio secreto había recibido un informe, después se supo que era de la inteligencia israelí, sobre una amenaza creíble sobre un atentado contra el avión presidencial. La información fue tan reticente que no quedó claro si Bessent, Rubio y los demás pasajeros, entre ellos muchos apenas periodistas, sabían del riesgo al que el presidente los expuso. Es decir, me informan que van a atentar en mi contra, me voy en otro avión y dejo a todos los demás atrayendo el potencial misil hacia ellos. Fantástico personaje.
Hay un video de New York Times que está en la página. No vamos a poner el audio porque está en inglés, donde muestra cómo se hizo toda la maniobra, por dónde subió, por dónde bajó. Bueno, en la Argentina el semanario Noticias dedicó una de sus últimas portadas a la vicepresidenta Victoria Villarroel. La nota del biógrafo de Milei, Juan Luis González, recoge una frase pronunciada por Villarroel el 30 de julio. Me preocupa profundamente que el presidente replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica. Juan Luis González señala que de ese modo la vicepresidenta cruzó la línea roja al hablar del gran tabú de Estado, ese tema que nadie tiene permitido mencionar. Según González, que a mi entender es uno de los investigadores más rigurosos de las nuevas generaciones de periodistas, no sé si ustedes lo han leído y si concuerdan con esta imagen que yo tengo de él, dice que hay una larga lista de jefes de redacción y dueños de medios que recibieron una llamada amenazante del presidente, quien a los gritos los intimó a no publicar ni una línea sobre sus perros. Incluso hubo una resolución oficial que lo consignó así, por considerar que se trataba de una cuestión de su vida privada. Los perros son una cuestión de la vida privada. Claro, eso fue el dictamen de la Procuración del Tesoro sobre el acceso a la información. ¿Eso era cuando estaba Barra todavía? Cuando estaba Barra. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Vos lo has manchado bastante a Barra. Recuerdo varias tapas tuyas. Se manchó solo. Sí, me dediqué a él durante un tiempo. Es muy cierto. Los que viven con él en la Quinta de Olivos, o los que solo existen en su cabeza, especifica González respecto de los ropes. González es hijo del CEO de la editorial, Gustavo González, y la nota cita lo que considera pruebas de inestabilidad. Búscame, Gustavo, más adelante en la misma nota, el audio de Fontevecchia sobre si este hombre está bien. Titulamos nuestra columna de hoy día 957 con una pregunta. ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? Como es de acostumbrarse, Milei, cada vez que la oposición desaparece del mapa y no le genera problemas, se encarga de pegarse tiros en el pie y desatar problemas en su gobierno que no tenía, ¿no? Primero, con el monumental desastre diplomático con el principal socio comercial del país, Brasil, y al día siguiente, aunque incomparable en términos de daño al país, pero igualmente sintomático de su desquicio, insultando a un caballero premiado de la sociedad rural que había sido ministro de Duhalde. ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? Esta imagen que acompaña es de la reunión que tuvo en Brasil, ¿no? Esta era la cara de nuestro presidente allí apoyando a Bolsonaro. ¿No se da cuenta el canciller Quirno, que luce como una persona seria cuando lo acompañó a San Pablo? ¿No se dan cuenta el resto de los ministros que tienen una historia pública y no llegaron simplemente con él? ¿Estamos naturalizando tener un presidente como se titula el célebre film de Almodóvar, se encuentra siempre al borde de un ataque de nervios? ¿En qué momento aceptamos como común algo que dice Juan Luis González, en la otra nota, que durante una visita a Olivos, Milei le presentó, él dice a un expresidente, yo te aclaro que es el doctor Fernández, le presentó 5 perros, a pesar de que solo había 4.
y a un ex asesor en temas internacionales le reveló que tenía largos diálogos de ida y vuelta con Dios. Por ahora, dijo Fontevecchia en la anterior nota, fingir demencia es la manera que tienen muchos que lo consideran un mal menor, a la que apelan para no sentir vergüenza. Ayer mismo, el doctor Fernández criticó a Milei en un programa de streaming y pidió revisar su condición psiquiátrica. Según el expresidente, estamos viviendo el desmadre de un delirante que gobierna y no tiene noción de lo que pasa en la economía argentina ni en el mundo. Clarín calificó de insólito el pedido del doctor Fernández. Los calificativos de Clarín son muy simpáticos. Preocuparse por la salud mental del presidente es insólito. Y decir que es insólito preocuparse por la salud del presidente, ¿qué es? En sintonía, Trump anunció en una academia de policía de Nueva York, mientras sonreía, que muy pronto declararé el estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos, cuando terminemos de derrotar a Irán. Por el contrario, el contraataque de Irán estableció el control de facto que no tenía sobre gran parte del estrecho de Hormuz, por donde pasaba una quinta parte del petróleo y del gas del mundo hasta antes del conflicto. El director de políticas del Consejo Nacional Iraní estadounidense, Ryan Costello, dijo que este chauvinismo suena un poco vacío cuando la mayoría de las bases estadounidenses cerca del estrecho han sido prácticamente abandonadas debido al peligro que representan los misiles y drones iraníes. Y el comentarista político Kyle Kulinski declaró que debe ser destituido, encarcelado y sometido a juicio político. Es un lunático, completamente desquiciado y una amenaza sádica y violenta para el mundo.